La casa en el fin del camino. Nunca creí en las historias de casas embrujadas, hasta que aquella noche me vi obligado a enfrentar la verdad más aterradora que jamás imaginé. Todo comenzó cuando heredé la antigua casa de campo de un familiar lejano, un lugar olvidado al final de un camino de tierra que se perdía entre árboles retorcidos y sombras que parecían susurrar. La casa estaba en ruinas, sus ventanas rotas y la madera carcomida por el tiempo. Pero decidí pasar la noche allí para evaluar si podía restaurarla. Al entrar, un aire frío me envolvió, como si la casa exhalara un lamento contenida. El mobiliario estaba cubierto por sábanas blancas y el polvo danzaba en los rayos de la luna que se filtraban por las grietas. Empecé a explorar, pero pronto sentí que no estaba solo. Pasaban las horas y los ruidos se intensificaban. Pasos lentos en el piso superior, puertas que crujían sin viento, susurros que se escapaban de las paredes. Intenté racionalizar, atribuyendo todo al abandono y a mi imaginación, pero una presencia invisible parecía observarme desde la oscuridad. Al caer la medianoche, la atmósfera cambió. Un frío glacial penetró mis huesos y una sombra se deslizó por el pasillo, tensa y sin forma definida, pero con una energía opresiva que me paralizaba. Intenté huir, pero la puerta principal se cerró de golpe, atrapándome dentro. Fue entonces cuando escuché una voz femenina, susurrante y desesperada, que pronunciaba mi nombre con una mezcla de súplica y advertencia. La sombra se acercaba cada vez más, y con cada paso crecía la sensación de angustia y tristeza que me envolvía. Recordé que la casa había sido escenario de una tragedia. Una mujer llamada Ana había desaparecido misteriosamente hacía décadas, y la leyenda decía que su espíritu jamás encontró descanso. Decidí enfrentar lo que fuera que habitaba en esa casa, buscando una explicación y, quizás, una salida. Subí al segundo piso, guiado por la voz que ahora parecía implorar ayuda. En una de las habitaciones, encontré un antiguo diario cubierto por una capa de polvo y telarañas. Al abrirlo, leí palabras llenas de dolor y miedo, escritas por Ana en sus últimos días. Describía cómo su esposo, un hombre cruel y celoso, la mantenía prisionera en esa casa y cómo planeaba escapar antes de que él la encontrara y la lastimara para siempre. La última página terminaba abruptamente con un garabato tembloroso y una petición: «Libérame». Comprendí que su espíritu estaba atrapado, condenado a repetir su sufrimiento sin descanso. Con el diario en mano, busqué en la casa algún objeto que pudiera pertenecer a Ana, para ayudarla a encontrar paz. En el sótano, entre cajas viejas y muebles desechados, hallé un relicario con una foto de ella y una nota que decía: «Mi corazón y mi alma quedan aquí». Sostuve el relicario y recité en voz alta las palabras que recordaba del diario, una oración que parecía un llamado de liberación. La sombra apareció nuevamente, pero esta vez su forma se hizo más humana, con ojos llenos de lágrimas y una expresión de alivio. Se acercó, tomó el relicario y, con un suspiro profundo, se desvaneció en un resplandor cálido que inundó la habitación. La casa, de repente, perdió su opresiva oscuridad y una calma extraña se apoderó del ambiente. Salí al amanecer, con el corazón latiendo aún con fuerza, consciente de que había sido testigo de algo más allá de la comprensión humana. Desde ese día, la casa ya no me llamó ni con susurros ni con sombras, pero cada vez que paso junto a aquel camino solitario, siento una presencia amable que parece agradecerme por haber liberado un alma olvidada, recordándome que incluso en los lugares más oscuros, la luz puede encontrar su camino.
Con el paso de los días, me vi impulsado a investigar más sobre Ana y su historia, decidido a honrar su memoria y evitar que el olvido la consumiera por completo. En el archivo municipal encontré registros que confirmaban la existencia de su esposo, un hombre con antecedentes de violencia, y un informe policial que mencionaba su desaparición como un caso sin resolver. Nadie jamás encontró su cuerpo, y la casa quedó abandonada, envuelta en un aura de misterio y temor. Sentí una mezcla de tristeza y justicia al pensar que, aunque su vida fue truncada, su espíritu finalmente había encontrado la paz gracias a mi intervención. Decidí restaurar la casa, no solo como un proyecto personal, sino como un homenaje a Ana, para que su historia no se perdiera en el tiempo. Mientras trabajaba en la reconstrucción, la atmósfera cambió por completo. La casa dejó de ser un lugar sombrío y se convirtió en un refugio lleno de luz y esperanza. Cada clavo que clavaba, cada pared que pintaba, sentía la presencia de Ana, no como un espectro aterrador, sino como un recuerdo persistente de la lucha por la libertad y la dignidad. Así, la casa al final del camino dejó de ser un símbolo de miedo para convertirse en un testimonio silencioso del poder redentor del amor y la compasión. El susurro de la casa vieja. En un barrio olvidado de la ciudad, donde los edificios se apiñan con fachadas descascaradas y ventanas rotas, existía una casa que nadie se atrevía a habitar. La llamaban la Casa Vieja, un caserón de arquitectura victoriana con torres puntiagudas y un jardín cubierto por la maleza. Desde que se rumoró la tragedia que ocurrió décadas atrás, nadie cruzaba su umbral, y los niños del vecindario inventaban historias para asustar a los más pequeños. La leyenda contaba que la última familia que vivió allí desapareció sin dejar rastro, y que cada noche se escuchaban susurros y golpes inexplicables. Marta, una estudiante de arquitectura, llegó a la ciudad para hacer un proyecto sobre rehabilitación de edificios antiguos. Al escuchar sobre la Casa Vieja, sintió una extraña fascinación y decidió que sería el objeto de su tesis. La primera vez que la visitó, la puerta principal estaba entreabierta, como invitándola a entrar. El aire estaba cargado de un olor a humedad y algo más indescriptible, una mezcla de nostalgia y abandono. En el interior, las paredes mostraban pinturas descoloridas y retratos cuyos ojos parecían seguir cada movimiento. Mientras exploraba, un leve susurro le hizo detenerse. No provenía del viento, sino de las paredes mismas, como si los ecos del pasado quisieran contar su historia. Las noches que siguieron, Marta regresó con una grabadora y una libreta. Anotaba cada sonido, cada sombra que se movía sin causa aparente. Descubrió que el susurro repetía palabras inconexas, nombres y fechas que no comprendía. Una madrugada, al revisar las grabaciones, escuchó con claridad una voz que pronunciaba su nombre. El miedo y la curiosidad se mezclaron, pero decidió no rendirse. En la biblioteca del barrio encontró un libro polvoriento sobre la historia local. Allí leyó que la Casa Vieja perteneció a la familia Harrow, conocidos por practicar rituales esotéricos en secreto. Según relatos antiguos, durante una tormenta, la matriarca de la familia desapareció y, desde entonces, la casa quedó maldita. Marta decidió buscar el sótano, un lugar que nadie se atrevía a visitar. Al bajar, una corriente fría le erizó la piel. En las paredes, símbolos extraños estaban grabados con una sustancia oscura. En el centro, un círculo dibujado con tiza parecía un portal. De repente, una figura translúcida apareció frente a ella. Era la matriarca Harrow, con ojos llenos de tristeza y desesperación. Le explicó que quedó atrapada entre este mundo y otro,
prisionera de su propio conjuro, para proteger un secreto valioso. Para liberarla, Marta debía encontrar un objeto escondido en la casa, un relicario con una gema negra que contenía la esencia del hechizo. La búsqueda la llevó a recorrer cada rincón, enfrentando sus temores y escuchando los lamentos de otras almas perdidas. Finalmente, detrás de un cuadro antiguo, encontró el relicario. Al abrirlo, una luz tenue iluminó la habitación y la voz de la matriarca le pidió que lo destruyera en el fuego para romper la maldición. Marta obedeció y el relicario se consumió en llamas azules que llenaron el sótano. La figura desapareció y un silencio profundo inundó la casa. Sin embargo, al salir, Marta comprendió que la liberación no era total. La casa vieja quedó en calma, pero su presencia seguía viva en sus muros, recordándole que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos. Desde entonces, Marta dedicó su vida a estudiar las casas embrujadas, convencida de que detrás de cada susurro hay una historia esperando ser escuchada, aunque a veces el precio de conocerla sea demasiado alto. Pasaron los meses y Marta comenzó a notar cambios en sí misma. Las noches ya no eran solo para el descanso. Los sueños la transportaban a la casa vieja, donde sombras danzaban y voces antiguas le susurraban secretos olvidados. A veces se despertaba con la sensación de que algo invisible la observaba, como si una presencia la acompañara desde entonces. Decidió regresar una tarde para tomar fotografías y registrar detalles que le sirvieran en su investigación. Al cruzar el umbral, la casa parecía distinta, más ligera, pero aún impregnada de una melancolía que calaba hasta los huesos. En el salón principal, encontró un libro abierto sobre la mesa, con páginas escritas en una caligrafía que no recordaba haber visto antes. Curiosa, hojeó sus páginas y descubrió que era un diario, el de la matriarca Harrow. Allí confesaba su desesperación y el dolor de haber condenado su alma y la de su familia a la prisión entre mundos, pero también revelaba una advertencia. El ritual que Marta destruyó era solo la primera capa de una maldición aún más profunda, vinculada a un antiguo pacto que la familia había sellado con fuerzas desconocidas. La matriarca rogaba a quien encontrara el diario que no intentara deshacerlo por completo, pues hacerlo podría desatar un mal mayor. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había liberado a un espíritu, sí, pero quizás había abierto una puerta que debía permanecer cerrada. Mientras cerraba el libro, un susurro apenas audible le ordenó: «No te detengas». La línea entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujaba. Marta comprendió que su vida estaba irremediablemente ligada al misterio de la casa vieja y que su búsqueda apenas comenzaba. El susurro de la casa gris. En la periferia de un pueblo olvidado por el tiempo, se alzaba una casa que nadie se atrevía a habitar. La llamaban la Casa Gris, aunque sus paredes alguna vez fueron blancas y relucientes. Con el paso de los años, la humedad y el abandono la habían teñido de un gris lúgubre que parecía absorber la luz del sol. Los vecinos contaban historias que helaban la sangre, luces que bailaban tras las ventanas, voces ahogadas que salían de sus entrañas y sombras que se deslizaban por los pasillos sin rumbo. Nadie se acercaba, pero todos sabían que algo oscuro habitaba allí. Cuando Clara heredó la casa de su tía abuela, una mujer que había muerto en circunstancias misteriosas, pensó que sería su oportunidad para comenzar una nueva vida lejos de la ciudad. Ignoraba las advertencias, los cuentos y la historia que se escondía tras esos muros. Al entrar, el ambiente era denso, como si el aire estuviera cargado de siglos de secretos y sufrimientos. Un olor a moho y cera quemada impregnaba el ambiente, y las tablas del piso crujían bajo sus pasos
como si la casa despertara lentamente de un letargo profundo. La primera noche, Clara fue despertada por un susurro apenas audible, un murmullo que parecía salir de las paredes mismas. Intentó ignorarlo, convencida de que era producto de su imaginación o el viento colándose por las grietas, pero al amanecer encontró marcas extrañas en el polvo del suelo, símbolos antiguos, trazos que no reconocía pero que parecían pulsar con una energía inquietante. Con cada día que pasaba, los susurros se hacían más claros, voces femeninas que llamaban a alguien, lamentos que se mezclaban con risas infantiles y un canto lejano que helaba el alma. Clara comenzó a investigar la historia de la casa y descubrió que su tía abuela había sido acusada de brujería en el siglo XIX, perseguida por sus vecinos y condenada a morir en la hoguera. Se decía que antes de morir, lanzó una maldición sobre la casa, un hechizo que la convertiría en prisión de su espíritu y de aquellos que osaran profanarla. Decidida a entender lo que ocurría, Clara buscó ayuda en la biblioteca del pueblo, donde encontró un diario antiguo que perteneció a su tía abuela. Entre sus páginas, descritas con una caligrafía temblorosa, había relatos de rituales, pactos con entidades desconocidas y un deseo desesperado de proteger un secreto que podría cambiar la realidad misma. Según el diario, la casa gris era un umbral, un lugar donde el velo entre el mundo de los vivos y de los muertos se había desgarrado. Cada noche, las almas atrapadas en ese limbo buscaban redención o venganza, y la casa las retenía, alimentándose de su sufrimiento para permanecer en esta dimensión. Clara comprendió que debía enfrentarse a la verdad si quería liberarse y liberar a las almas. Preparó un ritual descrito en el diario, que requería objetos personales de su tía abuela, velas negras y una invocación en un idioma olvidado. La noche del ritual, la casa se transformó. Las paredes parecían respirar, las sombras se alargaban y los susurros se convirtieron en gritos angustiosos. Clara sintió cómo una fuerza invisible la empujaba, intentando hacerla desistir, pero su voluntad era más fuerte. En el centro del salón, trazó un círculo con sal y colocó los objetos en su interior. Pronunció las palabras con voz firme, sintiendo cómo la energía del lugar se concentraba en torno a ella. De repente, una figura apareció, la imagen espectral de su tía abuela, con ojos llenos de tristeza y furia. La mujer le reveló que la maldición no solo los había atrapado a ella, sino a todos aquellos que murieron injustamente, y que la única forma de romper el ciclo era que un descendiente enfrentara la oscuridad sin miedo y ofreciera su propia paz a cambio. Clara sintió una calma profunda, como si comprendiera que su destino estaba unido a la casa y a las almas que habitaban en ella. Con un último gesto, ofreció su perdón y su amor, y la figura se desvaneció en un suspiro que llenó la habitación de luz. La casa gris comenzó a cambiar. Las paredes recuperaron su blancura, los susurros se apagaron, y una sensación de alivio inundó el aire. Clara supo que había cerrado un capítulo oscuro y abierto otro de esperanza. Sin embargo, en el silencio que siguió, un último susurro escapó de las sombras. Nunca olvides que la oscuridad siempre espera paciente, en los rincones donde la luz se desvanece. Y Clara entendió que la casa gris siempre guardaría secretos, y que su legado sería proteger el equilibrio entre los mundos. Desde ese día, Clara se dedicó a cuidar la casa y a estudiar los viejos textos, preparándose para cualquier sombra que pudiera regresar. Sabía que la paz era frágil y que la batalla apenas comenzaba.